pudiéramos identificar que en el 2006, si hablamos de homicidios, en el 2006 la tasa era de 43 por cada 100,000 habitantes. El 2018 lo cerramos con 40. Pero en ese tramo no podemos olvidar cómo subió el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes a prácticamente 90. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas para que subiera tan vertiginosamente y se tradujera en perder alrededor de 65,000 vidas? Descuido, indolencia, colusión, o en términos más populares del área rural, dejación, como quieran llamarlo. El asunto es que ese tramo es altamente ilustrativo. ¿Qué tuvimos que hacer para romper esa tendencia de crecimiento de la violencia? ¿Qué tuvimos que hacer para lograr la fecha de hoy, al romper esa tendencia, salvar alrededor de 45,000 vidas humanas en términos estadísticos? Pues no fue fácil. Lo primero que necesitábamos era voluntad. Y en ese recorrido yo no puedo dejar de mencionar que cuando conversábamos sobre estos temas de cómo recuperar el Estado de Derecho, de cómo avanzar, había temor. Cuando hablábamos de los carteles de la droga, de las maras, de las pandillas, uno detectaba en los círculos en los que se estaba hablando que normalmente hablaban suavecito, porque la gente no sabía con quién estaba hablando, por el temor, por el terror. Ahora es fácil hablar de eso, pero este es el esfuerzo de un pueblo que decidió recuperar ese espacio de paz, porque primero está la vida del ser humano. Y en esa lucha han estado presentes ciudadanos hondureños de diferentes regiones, de diferentes credos, de diferentes tendencias de pensamiento, pero han estado también los uniformados, policías, fiscales, jueces, agentes de inteligencia, magistrados, militares y el pueblo hondureño, que siempre dijimos que éramos más los que queríamos vivir en paz y tranquilidad. En ese tramo tenemos que identificar con dolor que nos catalogaron como el país más violento en la faz de la tierra, que San Pedro Sula y Tegucigalpa eran de las ciudades más violentas del mundo. Barrios, colonias, regiones del país tomadas literalmente por el mundo criminal, centros penitenciarios o centros penales al servicio de la criminalidad como centros de planificación, desde donde emanaban órdenes para cometer los más perversos actos criminales. Pero allá por el 2010, jamás voy a olvidar el acompañamiento que recibimos cuando estábamos en el Congreso Nacional de un equipo de hombres y mujeres, unos dentro del Congreso, otros fuera del Congreso, otros que ni tan siquiera tenían una responsabilidad de funcionarios o servidores públicos. Y decidimos irnos de frente. Sabíamos que iban a haber consecuencias, pero había que hacerlo. Decidimos entonces que si queríamos recuperar la paz de Honduras, deberíamos de fortalecer nuestra legislación, nuestras instituciones, generar una nueva cultura
y tener aliados en la región y en el mundo. Teníamos que ir de frente contra el mundo criminal, nacional y transnacional, que tenía mucho arraigo en el país. En Honduras, todos sabíamos, unos con más profundidad que otros, pero todos sabíamos, era el relato popular, a veces en privado, quiénes eran los que pertenecían a esas organizaciones. Hoy, hablar de este fenómeno se hace con mucha naturalidad, porque ya se desarticularon y demostramos que sí se puede a estos grupos criminales, y ahora inclusive hablan a través de un micrófono y de las cámaras, y en los barrios y en las colonias, las personas que antes no querían hacerlo. Que no se nos olvide que aprobar todas esas leyes, tomar esas decisiones, no fue fácil. En todo momento tuvimos la voz y el voto en contra de muchos líderes que ahora siguen en la oposición. Y ellos sabrán por qué lo hicieron. Y la historia nos va a juzgar a todos. Pero en el proceso de la construcción de lo que ahora nos permite cosechar, hablábamos de las leyes de privación de dominio, leyes contra el financiamiento del terrorismo, la tasa de seguridad, la reforma a la Constitución para crear la figura de la extradición, crear los organismos antiextorsión, las leyes de inteligencia, la creación de la Policía Militar de Orden Público, en fin, tantas otras cosas. Producto de ese fortalecimiento de nuestras leyes, de nuestras instituciones, de presupuesto especial, a partir del 2013 se logró detener la tendencia de crecimiento de los homicidios, que venía impulsándose de manera fuerte, vertiginosa, desde el 2006. Por voluntad de la mayoría del pueblo hondureño asumimos la responsabilidad, producto de las elecciones del 2013, e iniciamos una nueva ruta. Hoy no es secreto en Honduras que algunos grupos criminales esperaron el resultado de esas elecciones para decidir su futuro. Sabían que el pueblo hondureño había dado un mandato claro y que nosotros desde la presidencia impulsaríamos contra viento y marea, y aún con la oposición de algunos sectores, la aplicación de la extradición. Prohibido olvidar quiénes fueron los que se opusieron a esa decisión. ¿Por qué razón? Habrán muchas razones. Aprovecho hoy que están aquí los amigos de los medios para que investiguen, para que planteen en sus escritos, en sus documentales, aprovechando la curiosidad, ¿por qué se hizo esa oposición? ¿Y por qué nosotros tomamos la decisión de apoyar, de impulsar esta serie de medidas? También recuerden y documentemos para las generaciones que vienen qué pasaba con el tráfico de drogas en el país. Es necesario documentar lo que era una vox populi. ¿Por qué no se podía hablar con cierta gente en los gobiernos temas tan delicados como hablar de la criminalidad transnacional? Cuando asumí el 27 de enero del 2014 fui claro y dije: a los delincuentes se les acabó la fiesta. Fui claro
que teníamos que hacer lo que tuviéramos que hacer en el marco de la ley, de la Constitución y de la mano del pueblo hondureño para recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras. Prometimos que con todas las medidas implementadas y las que íbamos a impulsar desde el Ejecutivo, íbamos a reducir los homicidios, los actos de violencia, que íbamos de frente contra la extorsión y el tristemente llamado impuesto de guerra. Fuimos claros al expresar que habría más presencia de la Policía Nacional y de la Policía Militar en las calles, que íbamos a mejorar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra fuerza policial, de las fuerzas de seguridad y justicia en general. También ese 27 de enero dijimos que cualquier estrategia para reducir la inseguridad en Honduras pasaba por una lucha frontal contra el tráfico de drogas. Anunciamos que nos íbamos a enfocar en esa incidencia porque calculábamos que 7 de cada 10 homicidios estaban relacionados con el tráfico de drogas. Fui claro al expresar que cualquier política que estableciera Honduras para combatir la inseguridad, repito, pasaba por el combate a la droga, narcotráfico, al crimen organizado. Y dijimos cero tolerancia, así como lo hemos dicho. De ahí apenas 10 días después, los primeros cabecillas de mayor renombre se estaban entregando a las autoridades de Estados Unidos. Realizaron una enorme cantidad de reuniones para tomar esa decisión, pero la suerte estaba echada. Desde que asumimos la presidencia, impulsamos la creación de la Policía Élite Tigres, pieza fundamental de la nueva Policía Nacional en los logros que hemos tenido hoy. La creación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional porque era necesario la coordinación de la institucionalidad. Y como una vez lo dijo el general Díaz Zelaya, cuando la fuerza de las instituciones del Estado se coordinan y se convierten en un solo frente, no hay manera de luchar contra eso de parte de la criminalidad. Hablábamos de las pruebas de confianza y echamos a andar la normativa. La creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal con el apoyo del Congreso Nacional. La nueva Agencia de Seguridad Aeroportuaria. Leyes como la ley de lavado de activos, decretos de emergencia, de la reestructuración policial, la ley orgánica de la Policía Nacional, y aquí ha sido pieza clave el Congreso Nacional con la nueva normativa de la policía. Todos estos instrumentos han contribuido a fortalecer la institución. En suma, en este tramo pasamos de 43 en el 2006 muertes por cada 100,000 habitantes a casi 90 y ahora a menos de 43 y cerramos en 40. Ya Honduras no es el país más violento del mundo. Ni Tegucigalpa ni San Pedro Sula tan siquiera aparecen en las 25 ciudades con mayores dificultades. Policía de Honduras, ustedes han sido pieza clave en este esfuerzo. Como lo ha reconocido el general Pacheco, Fuerzas Armadas también han sido pieza clave en este éxito. El Ministerio Público igual, el Poder Judicial igual, sociedad civil igual, pueblo hondureño. El pueblo hondureño ha sido protagonista de este éxito. Y aquí, como le quieran llamar los que se han opuesto a todas estas medidas y no quieran reconocer ante el éxito
no hay palabra de oposición que valga. Que no está terminada la tarea, no está terminada la tarea ni por cerca. Hoy quiero decirles, tenemos que seguir con mayor contundencia estos próximos 3 años. Con la represión del delito al tope de las astas, pero también trabajando en salud, en educación que no podíamos atender cuando estábamos enfrentando semejante emergencia de la inseguridad ciudadana. Pero es clave que si un niño va a la escuela, es clave que si un niño en un parque toca un violín, o agarra un micrófono y canta, o declama, o una niña baila en un evento de la escuela y generamos convivencia, estadísticamente hablando, no serán parte de los grupos criminales. Tenemos que trabajar fuertemente en lo que Alejandra Hernández como viceministra y su equipo en prevención han venido sentando las bases de esa convivencia. Y me encanta ver cuando la policía se acerca a las comunidades, se hincan en el suelo para poder atender a un niño, pintarle algo en su carita. Es parte también de la nueva Honduras que queremos construir. Tenemos que seguir en esa ruta. Pero no nos engañemos. No podemos poner la mano suave. Hace falta mucho. El evento de anoche nos indica que tenemos que seguir fuertes, contundentes siempre. Pero tenemos también que pasar a construir un mejor sistema de salud, de educación, generar espacios para que nuestra gente tenga la oportunidad de crecer en sus pequeños negocios, porque ahora hay que decirlo con claridad después de revisar las cifras. Entre la pequeña y la microempresa, en Honduras se genera el 70% de los empleos. 70 de cada 100 hondureños que tienen su empleo trabajan para una micro o pequeña empresa. ¿Y saben cuánto recibe de la banca nacional la micro y la pequeña empresa del porcentaje total de créditos? Apenas el 3%. Eso no está bien. Eso está torcido de raíz y tenemos que resolverlo. Por eso estamos impulsando un sistema de oportunidades de financiamiento, de inteligencia de mercados, de formación, de capacitación para la micro y la pequeña empresa, que ellos puedan generarnos más y mejores oportunidades. En esa ruta tenemos muchos socios, pero sin duda que debemos de mantenernos firmes en esta lucha en el camino de la paz. He recibido con alegría la propuesta de que la próxima semana nos reunamos unos cuantos y ya comencemos a hablar de ese camino, ese sendero permanente de la paz. Es por eso que seguiremos con la misma fuerza y determinación, y como dice el general Pacheco, la Policía Nacional, dice, ya tiene la edad. Tal vez los del sur, los de Olancho no entiendan bien esa frase, voy a traducirla. Cuando uno ya quiere andar de 15 años allá y le daban un caballo, una mulita, ya está cipote todavía. Así decían allá en el Río Grande, me imagino que allá en Santa Bárbara también, donde es el general. En la medida que uno llega a los 21 años, ya el papá tiene que entender que debe dejar de protegerlo a uno. Y dice, no, ya tiene la edad, ya puede andar él solo en caballo.
ya puede valerse por sí mismo, ya tiene la edad y puede casarse. Yo comparto con usted, general, la policía que tenemos hoy no es la misma de antes. Policías hondureños, me siento orgulloso de la Policía Nacional. Les pido que cuiden como el tesoro más preciado la imagen que van construyendo, y sé que la vamos a consolidar más. Y si en algo tenemos que trabajar es en el bienestar social de cada uno de los policías. Ahorita preguntaba, pásenme las fotos de la posta policial de la FECITRAN, porque acabo de ver al hermano de Rommel Martínez aquí. Y cuando me bajé una vez, les digo, quiero ver. Y no me gustó lo que miré. Y así ocurrió a lo largo y ancho del país. Y yo sé que el general va a decir, no, si ya le dije hace un mes, presidente, que ya la estamos arreglando. No es que desconfíe en lo que me diga el general. Es que siento alegría cuando miren la foto. Pero donde vayan hoy, ustedes van a ver que si no está en construcción, está terminado una nueva instalación policial. Y sigue. Policías como nunca el pueblo hondureño les está apoyando hoy. La cooperación igual. Y seguiremos apoyándoles hasta que llegue el momento donde los números, las circunstancias, los parámetros indiquen que ustedes pasan como un reconocimiento a volver a tener ese monopolio del orden público, de la seguridad. Hay lugares donde ya la policía está sola y otros pronto donde también estarán solos. Y que nunca olviden que tendremos a otra fuerza hermana, como las Fuerzas Armadas, listos también a seguirles apoyando. Hay algunas regiones donde tenemos que seguir trabajando de igual manera y con más fuerza, junto a Fuerzas Armadas y a todo lo que es Fusina. Tenemos que seguir haciendo lo mismo cuando los resultados han sido positivos. Tenemos que cambiar cuando los resultados no han sido los mejores. Pero en general creo que vamos avanzando a paso firme y tenemos que mantenernos en esa ruta. A los familiares de los policías, particularmente a los que hoy ascienden, como dice el general, no solamente es un tema de ver el aumento del sueldo, sino todo el sueldo. O cuando me dan el privilegio de entregarle o ponerle las insignias a alguien que asciende, le digo a la esposa, al esposo, a la compañera, al compañero, por lo menos la mitad de este esfuerzo es del compañero. Y así debería de ser el sueldo, si no más. Digo yo, es lo que hablo con Ana. Pero lo que les quiero decir es muchas gracias, porque sé que es una tarea muy sacrificada para la familia. Pero quiero que el pueblo hondureño sepa el sacrificio que cada uno de ustedes hace. Y también tiene que llegar el momento donde la nación reconozca a los héroes caídos en este tramo del 2006 al 2018. Han sido muchos y a veces solo nos centramos únicamente en el ciudadano, que igual valor tiene, pero también el policía, el que es miembro de los equipos de seguridad del Estado y perdió la vida por cuidar al resto de la nación. Ellos merecen toda nuestra consideración. Amigos de la Comisión de Transformación, gracias. Y les digo a ustedes porque a través de ustedes le agradecemos a mucha gente que siempre tuvo esta aspiración y que ahora ya la está viendo plasmada. A la universidad a través del observatorio, gracias, porque sin tener esa medición no estaríamos viendo qué tanto hemos avanzado o retrocedemos. Y a mí me sirve porque cuando me bajo en algún lugar del vehículo le digo, ajá, ¿cómo estamos con los números? Y ya llevo los números ahí del observatorio. Algunas veces baja, otras veces sube, normalmente baja. Pero eso sirve de manera extraordinaria. A los alcaldes y a los líderes de sociedad civil que han ayudado en este proceso, también. Al final, la seguridad tenemos que trabajarla todos.
y ahora empezar a hacer más énfasis en la familia, en los centros educativos, en los centros de convivencia. Es una nueva cultura la que tenemos que instalar. Viene el otro tramo, y el otro tramo indica seguir bajando los homicidios, pero también que tengamos más y mejores espacios donde los hondureños anden tranquilos, contentos, alegres, en sana convivencia. De eso se trata. Yo le agradezco a Dios por habernos dado esta oportunidad de servirle al país. Y le agradezco de darme la oportunidad de trabajar con un equipo de hombres y mujeres comprometidos. Ahora tenemos que dar más todavía para que tengamos el país que nos merecemos. Sé que Dios sabe que hemos sufrido bastante, que lo hemos arriesgado todo, pero eso debe de contribuir a darle para adelante con más fuerza y determinación, sin retroceder un milímetro. De eso se trata. Policía Nacional, felicidades en este día especial. A ustedes, a su familia, aquí van a tener a alguien que siempre estará para apoyarles. Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias. Estate ahí.